En este video iniciamos el capítulo del amplificador operacional, que va a constar de 3 videos cortos. El amplificador operacional se define como un amplificador de alta ganancia y acoplamiento DC para fines generales o propósitos generales. Se utiliza mucho tanto en circuitos discretos como circuitos integrados. Es decir, uno puede encontrar chips o circuitos integrados como el LM741, que se ve en esta foto, que es un operacional, o bien uno puede encontrar operacionales dentro de otros circuitos integrados que están haciendo otras funciones. Es muy fácil con amplificadores operacionales implementar amplificadores tanto inversores como no inversores, es decir, que tienen ganancias positivas o negativas, y la ganancia se puede definir muy fácil. También se pueden hacer filtros activos, es decir, con amplificador, también operadores matemáticos, sumadores, restadores, integradores, cambios de fase y muchos circuitos que algunos de ellos vamos a ver en este capítulo. Un poco de historia. El concepto de amplificador operacional es anterior a los circuitos integrados y primero se plantea el año 41 con tubos de vacío, en que, como se ve en esta foto, fue posible construir un amplificador operacional con 2 tubos, una ganancia de 90 decibeles y una fuente de alimentación de más o menos 350 volts, ya que eran tubos. De ahí, con los circuitos integrados analógicos, antes que eso, en el año 61 se desarrolló el primer amplificador operacional discreto, es decir, en una tarjeta, pero altamente integrado, se construyó un amplificador operacional, una ganancia mayor que la de los tubos y con una fuente de poder más baja. Y eso sí, a partir del año 63, Bob Weidler inició el desarrollo de cada vez operacionales más sofisticados, más baratos y también de mejores prestaciones. Llegó a los 100 decibeles con compensación incorporada en el circuito integrado y protecciones en la salida. Y el año 68, el famoso 741 se desarrolló y se convirtió en el más popular. Inicialmente conocido como Micro A741, actualmente comercializado como LM741, es una versión mejorada del original, del 741 original. ¿Qué tenemos en un operacional? Seguramente ustedes los conocen del curso de circuitos. El operacional consta de 2 entradas y una salida. Una entrada inversora, con signo menos, una entrada no inversora y una salida única. Considerando que es un circuito electrónico activo, es necesaria una alimentación. Por lo tanto, un diagrama más completo debería considerar una alimentación bipolar, con alimentación positiva más VCC y negativa menos VEE. Y un circuito completo, en términos de alimentación, sería el que se ven aquí a la derecha, que considera el operacional y 2 fuentes de alimentación que producen en su punto medio la tierra del circuito, que se ve aquí, y tanto el terminal positivo como el terminal negativo que alimentan el operacional. Ahora, cuando uno busca operacionales empaquetados de circuito integrado, uno se puede encontrar con aquellos que tienen solamente un operacional, como el 741 o el LF351, que es en general bastante bueno. LF351 duales, es decir, 2 operacionales por empaquetado o por pastilla, como el LF353, o incluso cuádruples, como el LF348. Cuando ocurre eso, cuando tenemos más de un operacional por pastilla, todos los operacionales de la pastilla van a compartir la alimentación. Y en ese caso, necesitamos que nuestro circuito ocupe esos operacionales en el mismo circuito para que la alimentación tenga sentido, sea una sola. Lo que ven acá, por si acaso, es estos números que se ven acá, son los números de las patas. Por ejemplo, el LF351, se los voy a dibujar acá. El LF351 es una pastilla que tiene 8 patas, desde la
típicamente uno encuentra esta barrita, este punto rojo que les estoy mostrando ahí, que representa la nomenclatura para marcar la pata 1, y las patas son numeradas de esta manera. De la pata 1 es esa, la pata 4 es esta, la pata 5 es esta y la pata 8 es esa. En ese caso, el operacional está dispuesto de esta manera. Entre las patas 2, 3 y 7. Perdón, y 6. Y la pata de alimentación positiva es generalmente la pata 7 y la negativa es la pata 4. Entonces, cuando aparecen esos números sobre los terminales, en el aire, son lo que corresponde a las patas. Este es otro tipo de encapsulado que tiene las patas 4 y 5 de alimentación, y las patas 1, 2 y 3 de entradas y salidas respectivamente. Inicialmente podemos hablar del amplificador operacional ideal, que tiene las características que se resumen aquí a la derecha. La impedancia de entrada es infinita. ¿Qué significa eso? Significa que las corrientes de entrada que aparecen aquí son cero. Tanto la corriente que va a la entrada inversora como a la no inversora son cero. La impedancia de salida es cero. Eso quiere decir que no existe resistencia serie a la fuente controlada que está produciendo la ganancia. Ahora, la ganancia en lazo abierto es infinito. ¿Qué significa eso? Que la letra A de ganancia tiende a infinito como concebida como el multiplicador que acompaña, como ven acá, a la diferencia entre los dos terminales de entrada. En la fuente controlada lo que hace es multiplicar por A, siendo A un número muy grande, la diferencia de entradas en sus terminales. También el ancho de banda es infinito, es decir, nunca existen o no existen frecuencias tales que esa ganancia, que es muy alta, se atenúe. Y finalmente la ganancia de modo común es cero, o lo que es lo mismo, el rechazo de modo común es infinito. Es decir, estas dos entradas son completamente balanceadas y se hace la diferencia perfecta entre ellas. Por lo tanto, cualquier cosa en modo común, es decir, que se suma a las dos, se elimina. ¿Qué ocurre en la práctica? ¿Cómo hacemos que la salida, si tenemos que la entrada, las dos entradas son B1 y B2, y después tenemos una salida que es la multiplicación de B1, de B2 menos B1 por un A, y el A es teóricamente infinito? ¿Cómo hacemos que esta salida no sea infinito o una saturación? Lo que ocurre es que tenemos que hacer matemáticamente B2 menos B1 tender a 0 para que la multiplicación de ambas cosas dé un valor distinto de 0 y distinto de infinito. Es decir, para que tenga un valor real. ¿Cómo logramos que el operacional nos entregue una salida válida y sea útil para nuestros propósitos de procesamiento analógico, que es lo que hace, como por ejemplo amplificación? Eso se hace con realimentación. Antes de entrar a realimentación, veamos un ejemplo donde tomé algunas áreas o la hoja de datos de dos amplificadores operacionales, como el 741 y el OP07, se pueden ver acá. Aquí el OP07 y el 741, en que pueden ver las similitudes de empaquetado de la pastilla y también de circuito. También pueden ver una gran diferencia en tecnología o en características electrónicas. El 741 entonces tiene una entrada negativa, una entrada positiva, entrada negativa, entrada positiva y una salida. Las patas que les hablé antes, 2, 3 y 6. Lo mismo el OP07, 2, 3 y 6. Alimentación B más en la pata 7, B4.
la pata 4, igual acá, B 7 y 4. Las otras patas son cosas que vamos a ver después quizás, pero no son tan importantes. Pueden ver que el circuito es razonablemente parecido, si uno lo mira desde cierta distancia. Pueden encontrar las patas de entrada del circuito, B más y B menos. Y después vemos en este diagrama esquemático simplificado, no significa que sea exactamente así, porque el diseño de la electrónica al detalle dentro del circuito integrado no es algo que nos entregue el fabricante, ya que es parte de la propiedad intelectual del producto. Pero vemos que tienen básicamente etapas de amplificación con transistores, una acá, otra acá, y una etapa de salida. En el caso del 741, las entradas están acá, ahí está la etapa de amplificación diferencial, y después en esta parte de acá está la etapa de amplificación más grande y la salida. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre ellos? Veamos la resistencia de entrada, que nosotros definimos que idealmente era infinito, porque la corriente de entrada, tanto la entrada inversora como no inversora, eran cero. Sin embargo, esa corriente realmente no es cero, pero es muy pequeña. En el caso del OP07 tiene un valor de 50 megaohms. En cambio, en el caso del 741, más antiguo, diferente tecnología, son 2 megaohms. O sea, una gran diferencia entre ellos. Y vean el tamaño de la resistencia de modo común, es decir, el rechazo de modo común, 160 gigaohms, un valor gigante. Entonces, muy cercano a infinito, como mencionaban las características del amplificador operacional ideal. Veamos entonces ahora lo que les hablaba de realimentación. Analicemos este circuito con análisis circuital básico. Tenemos una corriente, sabemos que tenemos una corriente de entrada al operacional de 0, tanto aquí como aquí. ¿Okay? Por lo tanto, esta corriente I1 es la misma que debe circular por la resistencia de realimentación, la que conecta la salida con la entrada. Al conectarse por la entrada inversora, es decir, la entrada con signo negativo, lo que hace es restar la salida a la entrada. Y esa es la base de la teoría de realimentación que escapa los contenidos de este curso. Solamente la ocuparemos aquí. Pero la teoría de realimentación o de feedback es bastante más compleja y se ve en general en control automático. Entonces, vamos a la siguiente lámina a hacer el análisis circuital utilizando estos dos conceptos. El que tenemos una corriente de entrada cero y también el que tenemos una ganancia tendiendo a infinito. Entonces vamos a ver el caso del amplificador inversor. El amplificador inversor tiene una resistencia de entrada conectada al operacional, una resistencia de realimentación y su salida. La entrada no inversora está a tierra, no inversora, inversora. Esta es R1 y R2. Entrada, voltaje, entrada, salida, voltaje, salida. Vamos a llamar a este nodo B sub X y a esta corriente, que ya sabemos es la misma, es I. Entonces, esa corriente I es la diferencia de voltaje en la resistencia, menos B sub I menos B sub X partido por R1, que también es lo mismo a B sub X menos B sub 0 partido por R2, es la misma resistencia. Ahora, ¿cuál es la definición del amplificador operacional ideal? Una cierta ganancia muy grande multiplicando a la diferencia de las entradas, tiene que ser igual a la salida. Entonces 0 menos Bx es igual a B0 partido por A. Si A tiende a infinito,
no le queda otra que b sub x que tender a 0. Por lo tanto, aquí nos queda que b sub i partido por R1 es igual a menos B0 partido por R2. Es decir, B0 es igual a menos. Ahí viene lo de amplificador inversor. Perdón, no es R2, 0, es R2. R2 partido por R1 por B sub i. Y esta es la fórmula para el amplificador inversor en el caso del operacional ideal. Haciendo un análisis similar que vamos a hacer en clases, podemos saber que la ganancia, la fórmula para un amplificador ahora no inversor, y aquí hay otro error porque esto es no inversor, es la que se ve aquí. Y esos son los dos casos de amplificadores inversores y no inversores, que son los circuitos más sencillos que se pueden hacer con operacionales cuando uno quiere definir ganancia. Es interesante que vean que en el caso del amplificador no inversor, la ganancia mínima es 1. Siempre este circuito va a tener ganancia mayor o igual a 1. En cambio, en el caso del amplificador inversor, la ganancia sí puede ser menor a 1 en el caso en que la resistencia de entrada sea mayor a la resistencia de realimentación. En el caso del seguidor de voltaje o buffer, es un caso especial de amplificador no inversor, en que la ganancia es unitaria. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Si estamos hablando de un amplificador ideal, esta corriente es 0. Por lo tanto, la impedancia de entrada es infinito. Y, como sabemos, la resistencia que está aquí adentro es 0. Por lo tanto, la impedancia de salida es 0. Es decir, es un circuito que, si bien tiene ganancia 1, permite adaptar impedancias y presentar una alta impedancia de entrada y una muy baja impedancia de salida. Ahora, circuitos un poco más complejos, siguiendo en complejidad, está el amplificador sumador ponderado, o también conocido como mezclador, que está compuesto por al menos dos resistencias. En este caso se ven n resistencias, es decir, aquí puede haber n resistencias conectadas todas a este nodo que está aquí, el cual con una sola resistencia de realimentación cierra el circuito con el operacional. Se puede llegar a comprobar que la salida es la suma ponderada por cada resistencia de todos los voltajes, con signo menos, es decir, es inversor también. Una aplicación muy típica de un sumador es justamente el mezclador de audio, en que ustedes pueden tener control de ganancia individual a través de estos potenciómetros o resistencias variables. Cada uno de estos permite controlar la ganancia de un canal, es decir, define la resistencia de una de esos brazos que se iban sumando, y aparte en este caso tiene un control de tonos por canal. Pero básicamente el circuito que está detrás, cuando es un mezclador analógico, es un operacional. Otro circuito muy usado, especialmente cuando hay que manejar señales, por ejemplo en la instrumentación, es el amplificador diferencial, que en su forma más genérica, cuando todas las resistencias son diferentes, su fórmula es esta, y una simplificación muy normal que uno hace es asumir que las resistencias son proporcionales, y en ese caso la forma más usada, simplificada, es la diferencia entre los dos voltajes de entrada, que como ustedes ven aparecen en ambos lados
en ambas entradas, inversora e inversora, y esa diferencia está multiplicada por una cierta ganancia en el caso que las resistencias R2 y R4, por ejemplo, R2, R4 sean iguales y R1 entre ellas, sean iguales entre ellas, y tanto así como R1 y R3. Finalmente, en esta parte de introducción a los operacionales, un circuito también ocupado de muy buenas prestaciones es el llamado amplificador de instrumentación. Y una de las ventajas que tiene este es que la entrada positiva como la negativa es un amplificador diferencial. Sin embargo, la entrada positiva y negativa tienen corriente de entrada tendiente a cero. Ambas entradas están viendo un operacional por el lado no inversor. Y las otras resistencias permiten generar esta ganancia más compleja que permite controles individuales, por ejemplo, compensación por diferencia entre resistencias y sofisticaciones de ese tipo. En general, esta es la fórmula del amplificador de instrumentación cuando todas las resistencias son diferentes, pero también se pueden hacer resistencias iguales para para simplificar el problema.